Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a este su servicio virtual. En esta mañana vamos a iniciar primero orando, así que le voy a pedir que ahí donde usted esté, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre de los cielos, te damos gracias por estar acá, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar nuevamente, Señor, reunidos en esta manera. Sabemos, Padre, que en cualquier lugar en el que estamos, Señor, en nuestra casa, en nuestro carro, en la calle, Padre de los cielos, declaramos, Señor, que este será un servicio de alabanza, de oración, Señor, agradable delante de ti y sobre todo, Señor, lleno de tus bendiciones sobrenaturales, Señor, que descienden a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada uno de nosotros, Señor, cada integrante, cada uno de aquellos hombres y mujeres, niños y niñas, Señor, que nos ven a través de sus pantallas, a través de su computadora, a través de su teléfono, Señor. Bendícelos, Señor, ahí donde están y que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, sea para agradarte a ti, Señor, pero sobre todo, Padre, queremos recibir de tu presencia, recibir de tu palabra, Señor, y aprender cada día más a cómo adorarte, a cómo servirte, Señor, y cómo exaltar tu nombre, Señor, en todo lugar. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús lo hablamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar y en este momento vamos a alabar a nuestro Dios poderoso. Y con cada uno de los cantos que vamos a entonar en esta mañana, usted también nos puede acompañar con su voz, con sus palmas y sobre todo vamos a gozarnos en medio de ella. Así que no te apartes de frente de tu computadora y vamos a alabar a nuestro Dios.
glorificando el nombre de nuestro Dios poderoso. Hoy venimos a cantarle y adorarle a Él, al que es digno de ser alabado y exaltado. Hoy declaramos que no hay un Dios muerto, sino que tenemos un Dios vivo. Dios está con nosotros en cada momento. Amén. Gloria al Señor.
por nosotros a darnos salvación, por esa sublime gracia que tú derramaste, Señor, ante nosotros. Hoy, Señor, somos salvos, Padre, por esa muerte que hiciste en esa cruz. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, y te declaramos, Padre, que tú eres el único Rey, el único Dios que vino a salvar nuestras vidas. Y ahí en donde yo estoy en este momento, mi casa, ni el carro, ni el garaje, en cualquier lugar en el que yo pueda estar, hoy venimos y te adoramos a ti, Señor. Como olor fragante, Señor, sea nuestra adoración delante de ti. Queremos entregarte, Señor, nuestra adoración delante de tu presencia. Y darte, Señor, nuestra oración, Señor, grata y agradable, por esa sublime gracia que tú derramaste en esa cruz. Hoy declaramos, Señor, y te damos gracias por la salvación que derramaste en nuestras vidas. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, te veo a ti, Señor, porque tú hoy nos salvaste, Padre de los cielos. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, y quedan ya lo para darnos su salvación. Gracias, Señor. Bendiciones. Sigamos con este servicio dedicado en honor a Jesús, nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas. Quiero pedirte que junto con tu familia, ahí en tu hogar, prepares tus elementos. Queremos participar de la cena del Señor. Dios le dejó escrito en la palabra con un propósito. Y 1 Corintios capítulo 11 nos dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Uno de los objetivos de la cena del Señor es que lo hagamos en memoria de Él. ¿Qué tenemos que recordar? Uno, que el pan es simbolismo de su cuerpo molido por nosotros. Causa de nuestro pecado fue lo que Él padeció en esa cruz, la muerte maldita en el madero, que le correspondía a los peores pecadores de la época, pero que allí padeció Él por todos los peores pecadores de toda la humanidad, aún nosotros que no habíamos nacido en ese momento. Que lo hagamos en memoria de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos su sacrificio, recordamos su dolor, recordamos su padecimiento y que Él llevó la muerte que nos correspondía a nosotros, quizás esto nos haga, uno, ser más agradecidos y reaccionar al tipo de vida que llevamos. Que podamos nosotros pensar antes de pecar para no cometerlo. No importa qué te esté aconteciendo en tu vida, qué te esté haciendo ser un apasionado a tal pecado. Cuando tú y yo nos recordamos de quién es el Señor, lo que hizo por amor, creo que todo deseo y pasión pecaminosa en nuestra carne se va a diluir, porque perderá fuerza ante la misericordia y compasión que Jesús tuvo por nosotros. Pero también Él quiere que tengamos en memoria
el vino, la copa que bebemos. ¿Por qué? Porque esto significa el nuevo pacto. Después del padecimiento viene una nueva oportunidad, un nuevo reinicio en donde nosotros nos volvemos otra vez al Señor en amistad pura, en amistad lo más santificada posible, y volver a iniciar a vivir una vida que da lo máximo en esta batalla de la fe. Y después dice la Escritura, entre otro propósito, que lo hagamos todas las veces posibles. Como iglesia lo hacemos cada primer domingo del mes, pero tú lo puedes hacer en tu hogar, lo podemos hacer todas las veces que queramos. No hay un número específico. El propósito es el que no debe de cambiar. Y la otra situación importante que se refiere a la cena del Señor es que lo hagamos recordando eso. Y la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Otra situación que motivamos a nuestro corazón a recordar cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa es que Él vendrá por nosotros, los que creemos en Él. Yo te invito a que por favor tomes tu pan y tu copa y vamos a participar de la cena del Señor. Creo que Dios tiene algo muy importante que seguir limpiando en nuestras vidas. Oremos para que podamos volvernos al Señor. Padre, agradecidos estamos porque podemos participar. No somos perfectos para estar en esta mesa, la mesa de la cena del Señor, pero sí, Señor, tenemos hambre y sed de tu presencia, deseos ardientes de cambiar y hacer personas menos pecaminosas cada segundo de nuestras vidas. Te entregamos todo nuestro ser, nuestras fallas y nuestros pecados y pedimos en ti la fortaleza necesaria para cambiar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toma el pan, por favor, y comamos. Dios, muchas gracias. De verdad te diste por nosotros y no valíamos nada. Y diste lo más grandioso y valioso que fue tu sangre. Nos salvaste para siempre. Ese momento en la cruz salvó a la humanidad para siempre. Señor, definitivamente no te impulsó más que amor, porque no había ninguna obra, ningún justo en toda la tierra para que lo hicieras. No había ningún motivo lógico para sufrir tanto. Se trató de amor. Con razón nos pides que te amemos a ti como primer mandamiento y después que nos amemos a nosotros para poder amar al prójimo, Señor. Todo en la vida se encierra en amor y te lo agradecemos. Gracias por tu sacrificio y por perdonarnos otra vez y por volvernos a convocar a esta cena en donde queremos bendecirte y agradecerte en el nombre tuyo. Por favor, participa junto con tu familia o si estás solo, igualmente bebamos. Y asimismo, Señor, te agradecemos por tus bondades. Gracias por tu sangre. Hoy bebemos vino u otra bebida que cada quien haya elegido. Pero, Señor, tú diste sangre y nos dio un nuevo pacto y una nueva oportunidad. Agradecidos estamos contigo. Cuánto te bendecimos por darnos una nueva oportunidad, tu misericordia palpable día a día. Gracias por limpiarnos y socorrernos. Gracias por levantarnos y por darnos una limpieza tan íntima, tan interna en el corazón, que solo tu amor, tu gracia y misericordia lo pueden hacer. Te bendecimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Qué delicioso participar de la cena del Señor, donde vemos el perfecto amor hacia sus hijos imperfectos. Te bendigo y sigamos en sintonía del Señor. Bendiciones. Bueno, ahora vamos a escuchar a la palabra de nuestro Dios a través de la voz de nuestro pastor Wagner García. Así que por favor, toma tus apuntes, toma tus notas y vamos a aprender siempre de nuestro Dios a través de esta palabra. Buenos días a cada uno de ustedes acá en la iglesia, en su hogar, donde quiera que esté.
vamos a centrarnos en recibir la palabra. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Está tratando con gente imperfecta, con gente que falla, pero que también quiere cambiar. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que realmente sea Él, no esta persona que está frente a usted, el que pueda darle una palabra de aliento al corazón. Padre, te entregamos este día, este tiempo, este lugar, el entorno, el ambiente, la atmósfera, que sea llena de ti, Señor. Venimos a pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, y queremos ser personas agradables delante del trono de tu gracia. Gracias porque tú nos das otro día para hablarnos. Señor, qué misericordia la tuya que nos quieres hablar. Y perdónanos cuando nosotros no te hemos hablado. Te entregamos todo en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de las caídas del justo. Una persona justa es una persona que desea, que emprende cambios en su vida. Tú y yo muchas veces hemos sido personas que a veces hemos escuchado tantas fallas, tantos errores, tantos dedos acusadores que nos tachan de otros, pero ¿cuántas veces también a veces no ponemos atención a las situaciones fuertes que tenemos nosotros, que pueden ser nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestros dones? Pero siempre estamos escuchando esa voz del dedo acusador. Por ejemplo, ¿cuántas veces a veces si te ponen una hoja y te ponen a llenarla de virtudes y a llenarla de debilidades, te es más fácil a ti o a mí poder llenar las debilidades, las fallas, los tachones, cualquier otra situación en la vida? ¿En qué momento empezaremos a amarnos? ¿No dice la palabra que nosotros debemos de amar a Dios y después dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos? O sea, la capacidad de amar al prójimo está como resultado de que primeramente nos amemos a nosotros. ¿Cuántas veces nos es más fácil chulear a alguien que chulearnos a nosotros en el espejo? Nos da vergüenza, pensamos que es un chiste. No, si tú y yo halagamos a alguien en el trabajo, en el colegio, en la vecindad, y no tenemos la capacidad de halagar a nosotros, o cuando nos halagan no nos la creemos y empezamos a decir, no, hombre, tranquilo, no me está molestando de esa manera, no haga bromas. Entonces nos damos cuenta que no nos estamos amando, y cuando no nos amamos, entonces no tenemos la capacidad de amarnos o de amar a las personas, porque la primera persona que debemos de amar somos nosotros. ¿Amas tú tu tamaño? Esas llantas Michelin que de pronto tenemos y que han de bajar, o quizás ahorita en diciembre van a crecer, pero el tema es cuántas cosas nosotros tenemos en nuestra vida que no amamos. Y me refiero a esto de manera introductoria porque hay muchos instantes en la vida que pensamos que los que estaban sentados a la mesa del Señor eran personas perfectas, que los apóstoles o los discípulos o los seguidores de Jesús eran personas sin tacha alguna y que por eso entonces Jesús los había escogido. Todos los que vemos del círculo élite de Jesús definitivamente eran personas llenas de fallas. No había perfección alguna en ellos, ni cuando estaban perdidos y Jesús los halló y fueron escogidos. Tampoco cuando empezaron a seguirle al Señor y a obedecer sus pasos. Tampoco cuando estaban junto con Él en sus milagros. Y mucho menos los que estaban sentados a la mesa del Señor en esa última cena de despedida. Tampoco seguían siendo personas sin defectos. Es importante reconocer que si vemos a Juan, a Pedro, a Santiago y a todos esos héroes, no tenían ninguna sola cualidad para mejorar, pero era muy importante que lo que los tenía ahí fuertes y de pie es que eran personas justas, no perfectas. Y quiero referirme a lo que la palabra habla acerca de muchas caídas que tienen los justos. Hoy no quiero hablar de los que no conocen al Señor, quiero hablar de los que verdaderamente estamos en sus caminos, estamos sirviéndole, que estamos viniendo a la casa del Señor, que estamos haciendo cambios en nuestra vida, luchas internas que solo nosotros comprendemos y Dios, pero que no logramos a veces salir porque tenemos caídas justas, caídas que los justos, que los hijos tienen. Ahora, son caídas que definitivamente se pueden prevenir. La clave es qué tanto estamos cuidando nuestra vida,
¿Qué tanto estamos cuidando nuestro caminar? ¿Qué tanto estamos cuidando nosotros nuestro andar delante del Señor? Porque si no estamos cuidando nuestra vida ante Él, definitivamente estamos siendo personas que en un momento van a ser descalificadas. De esos imperfectos que estaban ahí en la mesa con Jesús en la cena del Señor, habían personas que definitivamente todos tenían fallas. Todos tenían algo en el cual sí tenía Satanás el derecho de acusarlos. Pero también tenían el derecho de Jesús de levantarse. Porque Él daba oportunidades de misericordia. Veamos una caída. La caída de la distracción o de la indecisión. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 28, 18? Se los quiero leer. El que anda en integridad será salvo. Pero el que es de camino torcido caerá de repente. O sea, cuando andamos caminando en integridad, cuando estamos haciendo las cosas bien, aun cuando nadie nos está viendo, entonces tendremos caminos fuertes. Piernas fuertes para recorrer ese camino. Pero dice la Escritura, pero el que es de camino torcido, caerá de repente. Una de las caídas que tenemos nosotros los hijos de Dios, que puede ocurrir, es cuando tenemos caminos torcidos. Cuando perdemos el enfoque. Si esta situación llamada pandemia, enfermedad, crisis económica y en fin tantas cosas que cambiaron rotundamente el mundo en que vivimos y conocíamos, también vino a probar Dios el corazón de quienes eran cristianos de iglesia, pero que demostraron que al salir a sus casas eran otras personas. Porque ahora que estaban en sus casas, si alguien no buscó al Señor, si alguien no mejoró su caminar, si alguien no aprendió algo, si alguien no ha mejorado las lecciones difíciles de la vida, entonces se podría decir que era una de esas personas. Personas que solamente tenían una vida de apariencia, pero que a la hora de la prueba del horno no estaban dando la talla. Este camino torcido, dice la palabra, que provoca una caída y que es una caída de repente. ¿Cuántas veces vamos en la calle caminando y hasta que uno tropieza, se le dobla el tacón, se le dobla el tobillo a alguien, siempre nos dice, cuidado, se va a quebrar? Pero ¿por qué no nos lo dicen antes? Sino cuando ya pasó. Cuando ya pasó, ese cuidado que nos dicen definitivamente no nos está librando del golpe, del dolor, de la caída. Pero es una manera de prevención para decirnos que para la próxima, tranquilo, porque puede ser que ya no la contemos. Y esto nos pasa. Las caídas de repente. Es que hay caídas que definitivamente se pueden calcular en la vida, pero una de las caídas de repente son mucho más peligrosas, porque entonces en algún momento las personas de pronto se desaparecen de la escena y uno dice, ¿qué pasó? Hubo una caída de repente. ¿Por qué se da esa caída? Dice la palabra, por andar en caminos torcidos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando perdemos el verdadero y único camino que existe, que es Jesucristo, entonces los demás caminos que podamos agarrar alternativos como opciones de llevar el evangelio a nuestro estilo y no el estilo de Jesús, pueden ser caminos torcidos. La provocación del camino torcido es que entonces habrá una caída de repente. Y esto es peligroso, porque las caídas de repente ya no nos dan chance. Es como todos calculamos a veces vivir una vida pecaminosa, vivir una vida a nuestro estilo y arrepentirnos al final de nuestros días, pensando que tendremos algún tipo de muerte agonizante o de muerte de película, que estaremos falleciendo poco a poco. Hay muertes de repente, hay muertes repentinas que nadie puede calcular y que ya no dan chance para ningún tipo de decisión. Por eso es que los cambios y decisiones fuertes, importantes, se hacen en vida y en estabilidad emocional. Porque no podemos calcular. Puede ser que tengamos una muerte de repente, aún siendo hijos de Dios. Una segunda caída, la caída de la altivez. Proverbios 16, 18, quiero leerles. Delante de la destrucción va el orgullo. O sea, adelante de cualquier destrucción es porque va representando o va provocándolo el orgullo. Pero después dice, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. La arrogancia del espíritu no es aquella persona que está orgullosa por sus bienes materiales. Porque esa sería pues una arrogancia carnal. Pero dice que la arrogancia del espíritu, aquel que se cree espiritual, aquel que se cree ministro, aquel que se cree el lleno y el ungido,
llega a tener arrogancia en su espíritu. En otras palabras, ama lo que produce el Señor en su vida y lo ama más que lo que debería de amar al Señor. Esto es lo que provoca entonces que haya en nuestro espíritu, que es esa parte que se conecta con Dios, porque la Biblia dice que la carne nada aprovecha, pero el espíritu siempre a la verdad está dispuesto. El espíritu nuestro siempre es la parte que se conecta con el Espíritu Santo, es de espíritu a espíritu. Pero llega un momento en el cual nuestro espíritu entra en arrogancia. Arrogancia porque siente que todo lo que hace, esa unción que se manifiesta, ya no necesita a Dios. Y se le olvida que es Dios el que se lo está dando. Y entonces el espíritu llega a un momento de arrogancia, a un momento de independencia y de no sujeción a Dios, que entonces lo que sucede es que provoca una caída. Y esa caída definitivamente es de justos, porque los que no conocen al Señor tienen espíritu, pero tienen un espíritu dormido. Por eso es que no comprenden las cosas del espíritu. Te critican si ayunas, te critican si oras, te critican si vas a la iglesia, te critican si ofrendas, te critican si haces tales cambios en tu vida y siempre están diciéndote, no, pero es que usted era tal persona, porque siempre ven en pasado. Porque no tiene un espíritu despierto, por lo tanto no comprenden las cosas del espíritu. Y eso le pasa a cualquiera en cualquier edad. Siempre, si tú tienes 11 años, vas a tener amigos de 11, de 12, de 9 que están así, ya no vayan a la iglesia, y papá no me llevan, y tampoco ni miro cambios. Y entonces siempre nos están criticando los que tienen un espíritu dormido. Nosotros tenemos que trabajar en levantarlos, en despertarlos, al menos en llevarlos al Señor que resucita esos espíritus muertos o dormidos. Tercero, la caída de la rebelión. Isaías capítulo 3, versículo 8. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído. Aquí habla acerca de Jerusalén, que podríamos ver la tipología de personas de la realeza, porque en Jerusalén estaba la ciudad real. Aquellos reyes, aquellos que han sido llamados por el Señor para tener algún tipo de mandato, algún tipo de autoridad para servir, no para ser servidos. Y de Judá han caído aquellas personas que tienen un llamado a ser adoradores, que ministran la presencia del Señor a través de cualquier tipo de talentos. ¿Pero por qué han caído? Porque su lengua y sus obras están en contra del Señor. Su lengua y sus obras. Por eso es que dice la palabra que todo lo que nosotros hablamos, de sus frutos comeremos. Es muy importante que hablamos. ¿Estás hablando lo que habla el montón? ¿Estás hablando lo que habla la situación del momento, las manifestaciones? ¿Estás criticando al presidente o estás orando por él? Y es que estar orando por él, y perdonen que me meta en temas políticos, pero si estamos orando por él no significa que estamos aprobando sus malas obras. El orar por nuestros gobernantes es una obediencia a Dios, no es un aplauso a la corrupción, no es un aplauso a cualquier tipo de puertas malévolas, malintencionadas que están dejando entrar al país. No es eso. Nosotros cuando bendecimos estamos apachando y opacando la maldición, pero en ningún momento nosotros estamos poniéndonos de acuerdo. A veces pensamos que el bendecir a alguien que está mal es decirle no hay problema, hacelo, el Señor va a hacer algo en ti. No. Estamos diciendo que la justicia del Señor va a apachar toda corrupción. Pero cuando bendecimos, empezamos a promover cambios en las personas. Ahora, si la persona no quiere cambiar, pues eso ya no es nuestra culpa, porque al menos nosotros desatamos la bendición. Pero cuando la persona no cambia, porque alguien no lo bendijo, entonces sí, esa sangre será derramada sobre aquellos atalayas que viendo el mal no hicieron nada para cambiar. Los hijos de Dios tenemos derecho a molestarnos por las cosas malas que están haciendo a nuestro país hermoso. Pero también debemos de hacer nuestro trabajo, que es bendecir, orar. Porque cuando nosotros bendecimos y oramos, si la persona no quiere cambiar, entonces va a ser quitada y el Señor va a colocar gente apta para quitar a la inepta. Pero debemos nosotros de hacer los cambios precisos y el poder que Dios nos ha dado. Pero hay muchas cosas que usamos mal. Y aquí dice la palabra que Jerusalén y Judá cayeron porque utilizaron su lengua mal en contra del Señor. Y como utilizaron mal su lengua, entonces sus obras eran malas. Porque cuando nosotros hablamos mal, las cosas que ocurren son malas. Los frutos son malos. Por eso es que tenemos que hablar bien. Alguien dirá, qué mentirosa esa persona porque está enferma y dice, soy sano en el Señor.
¿De qué sirve hablar que estás enfermo si ya lo sabes? Hay que hablar lo que queremos, no hay que hablar lo que tenemos. Porque mientras hablemos lo que tenemos, entonces ¿cuándo va a ocurrir el cambio? Pero si tienes una cosa y hablas lo contrario, hablas lo que tú quieres, entonces eso es lo que vendrá. El cambio de escenas. Dice en el punto 4 que queremos ver la caída de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es un pecado consecutivo. Es un pecado repetitivo. Es el mismo que cometemos una y otra vez, que nos da la pauta entonces de que no ha habido un arrepentimiento real, sino un remordimiento. Una situación que nos hace sentir malas en el momento, pero que no nos promueve a cambios fuertes. Proverbios habla acerca de eso, que el arrepentimiento verdadero es aquel que confesamos nuestros pecados, pero nos apartamos de él para no volver a cometerlo. Y dice Salmos 36, 11 a 12, que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. El que cae en iniquidad no se puede levantar, porque ha sido derribado. ¿Quién lo derriba? La iniquidad. El pecado es una situación, pero un pecado consecutivo se llama iniquidad, y tiene más fuerza iniquidad que pecado. Un pecado alternativo, un pecado pasajero, un pecado de cualquier momento, no tiene tanta fuerza como iniquidad. Iniquidad tiene la potencia de derribar y tiene la potencia de provocar, lograr que ya no te levantes. Es bien fuerte, porque entonces ya se vuelven a yugos, se vuelven cadenas que entonces nos impiden estar de pie. Iniquidad. ¿Cómo prevenimos la iniquidad? Confesando nuestro pecado y apartarnos de toda situación que nos haga pecar. Si tú bebes licor, y esta época de Guadalupe Reyes, que viene ahorita en diciembre, enero, agarras furia, y todos los años ya temes que agarras furia, y puede ser que no agarras furia de bebida, pero agarras furia de tamales, o agarras furia de ponche, o agarras furia de uvas, y ojalá que no sean fermentadas. ¿Por qué? Porque ya no te limitas. No, diciembre es para engordar y enero para ayunar. Y entonces estamos en esa situación de que ya agarramos un descontrol y se nos olvida que el templo del Espíritu tenemos que cuidarlo toda la vida, al menos con la mejor y más fuerte intención. Pero si estamos provocando realmente caídas en nuestra vida, va a ser muy difícil que nos podamos levantar, porque iniquidad, ese pecado consecutivo, va a agarrar tanta fuerza que nos va a derribar y va a impedir levantarnos. A veces pensamos que iniquidad tendría que ser algún pecado de algún vicio. Puede ser que tengamos un vicio de la mentira. Puede ser que tengamos un vicio a la pereza. Ya me levanto tarde. Y todo el año tarde, porque como las clases en línea eran a las 9:30, entonces te levantabas a las 9 de la madrugada y al final estás en ese rollo, estás agarrando malas costumbres, actitudes y cultura, haciéndola un hábito. Ya se te volvió más que un hábito, se te volvió una iniquidad, algo que ya te está derribando y algo que te está impidiendo que te levantes. Avanzando, la caída de la injusticia. Dice Proverbios 24:17, no te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Tenemos que comprender que una de las situaciones que hacen nuestras caídas también es regocijarnos por las caídas del enemigo. Orar contra el enemigo no es orar contra las personas, es orar contra los espíritus, principados, potestades, huestes en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas. Hablamos de ese tipo de enemigos porque dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra personas. Cuando alguien te roba, la justicia que tú pides no es viendo en la oración a ese ladrón bandido que te robó ese artículo tuyo que te costó mucho. Es viendo al espíritu inmundo que entró en su vida y que lo ha deformado a volverse un ladrón, a volverse una persona dañina que no le importa sacar un arma blanca y herirte con tal de robarte un anillo, un celular, un cuaderno, una computadora.
Pero cuesta. Cuesta no ver a ese ladrón. Cuesta no ver a ese vecino ingrato que tira basura afuera de tu casa. Cuesta no ver a ese jefe bandido que quizás no te da ese aumento salarial, pero sí un aumento de trabajo y no te paga tus extras. Cuesta ver a ese padre que quizás no es creyente y te maltrata en tu hogar. Y te trata con palabras deshonestas, que quizás te hacen heridas que no has dicho a nadie, pero que ya se te están notando las cicatrices arriba de tu corazón. Y cuesta diferenciar y quitar a la persona y atacar al espíritu inmundo, porque nos es más fácil tratar a los nuestros. Yo soy humano y trato al humano. Por eso es que es una lucha espiritual. Quien debería de pelear en nosotros es el espíritu, para que entonces ataquemos a lo espiritual. Pero cuando empezamos nosotros a pelear con nuestra carne, lo único que vamos a ver va a ser carne. Bien tremendo. Porque entonces dice la palabra que orar contra el enemigo no es pedir su destrucción, sino es pedir que realmente caiga el enemigo, porque no podemos regocijarnos con las caídas de nuestros enemigos, porque eso provoca caídas en nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por eso es que tenemos un alto riesgo en qué pedimos, porque si pedimos mal, todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Yo no puedo pedir mal contra alguna otra persona que trabaje en la competencia de lo que yo trabajo, porque me va a venir esa cosecha. Yo no puedo pedir mal contra otro consiervo pastor de otra iglesia y tenerle envidia, porque eso me va a venir a derribar a mí. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso es que tenemos que hablar y sembrar bien, porque eso es lo que nos va a venir. No solamente porque estás actuando bien en bendecir a las personas y verlos bien, sino porque de cajón, por decirlo así, de ley, te va a venir todo lo que tú haces. Y recuérdate, la cosecha siempre es más grande que la siembra. Por lo tanto, si tú hablas bien sobre alguien y ves ese bien manifiesto, te imaginas lo que te va a venir, tiene que ser mayor, porque la cosecha siempre sobrepasa a la siembra. Por eso nosotros somos los máximos beneficiados al hablar bien. La caída de la autoconfianza. 1 Corintios 10, 12 y 13. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Qué tremendo, porque pareciera que la firmeza es tan esencial para tener la confianza de que no voy a caer. Pero dice la palabra que el que cree estar firme, tenga cuidado. Le hace una advertencia de entradita. No sea que caiga. ¿Por qué cae el que cree en una firmeza? Porque es creyendo en que es por su esfuerzo, que está firme. Y entonces, al momento de tener una dependencia o independencia, déjeme corregir eso, de Dios, nos hace dependientes de nosotros, porque no podemos vivir sin adorar a alguien. Y el momento que no adoramos a Dios, o adoramos a Satanás, o nos adoramos a nosotros. Y en ese instante, el tremendo poder que tenemos se llama autoconfianza. Y la autoconfianza lo que promueve es que haya una caída. Porque no es de creer que estoy firme, es de creerle a Dios que Él es mi firmeza, el que afirma mis pasos sobre la roca. Porque en el momento que dejamos de creerle a Dios, empezamos a creer en algo más. No podemos estar sin creer. No podemos estar sin adorar. No podemos estar sin bendecir. Cuando le dejamos de hacer para nuestro Dios, tenemos que hacerlo a alguien. Si tú le dabas a Dios y ya no le das, a alguien le tenés que dar. Pero no puedes estar sin dar. Todo lo que hacemos para Dios, y en el momento que dejamos de hacerlo para Él, automáticamente nuestro corazón, nuestro espíritu busca algo y a alguien en quien depositarlo. Y cuando dejamos de confiar en Dios, entra una autoconfianza. Y entonces pienso yo que si estoy firme es por mis logros, por mi fuerza, por mi iniciativa. Y entonces dice la palabra que tengamos cuidado, porque lo más probable es que vamos a caer. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape,
a fin de que puedan resistirlo. No hay tentación en la vida que sea permitida por Dios. Ojo, no dije enviada por Dios porque dice la Escritura que el Señor no tienta a nadie, sino que Él las permite a veces ciertas tentaciones solo para probarnos el corazón y ver nuestras actitudes y reacciones. En ese momento entonces dice la Escritura que toda tentación que es permitida por el Señor a nuestras vidas no la va a enviar, sino lleva también consigo a la par una vía de escape. Bien tremendo, porque entonces es la única manera que dice la palabra que podemos resistir. Y veamos la caída de la desesperanza. Isaías 40, 30 y 31. En esta versión que escojo para leerla, dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes, que ahí entro yo, caen exhaustos. Se los leo. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, correr como las alas del águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Qué es lo que hace que alguien camine y no se canse, alguien corra y no desmaye? Que confían en el Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Que los jóvenes se debilitan, se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. ¿Por qué? Porque dejan de confiar en Dios. Porque dejan de esperar en Dios. La caída de la desesperanza es tremenda. Dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. Si tú y yo hemos pedido algo a Dios, Él nos ha respondido a través de cualquier vía de comunicación celestial, y te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Aunque todo el entorno no ayude para el milagro ahorita, si Dios lo dijo, te va a bendecir. Puede ser que ese aparente retraso entre su tiempo y el tiempo nuestro se deba a algunos aspectos que te puedo mencionar ahorita. Uno, que está planificado por Él. ¿Por qué? Porque en ese momento de respuesta que te dijo la promesa a que se vea el cumplimiento palpable en tu vida, te va a probar muchas cosas. Te va a probar qué tan fiel eres con lo poco que tienes antes de que te venga lo mucho. Te va a probar tu esperanza en el Señor. Te va a probar tu fe. Te va a probar tu paciencia. Te va a probar tu perseverancia y muchísimas cosas más. También va a calibrar tu corazón, porque Él no va a derramar una bendición sobre alguien que la va a desparramar. Si estás pidiendo una ayuda económica de miles, de millones, no la va a dar hasta que se asegure Él que tu corazón está listo para bien administrarlo, y no que esa bendición que te va a dar va a servir simplemente para hacer el gatillo que va a accionar la bala que va a quitarte la vida. Es bien tremendo el que la esperanza no avergüenza, pero la desesperanza provoca que hasta los más fuertes y jóvenes, llenos de habilidades, lleguen a caer. Hasta que confiamos en el Señor tendremos la capacidad para no desmayar y no cansarnos. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Quién es el impío? Aquel que no confía en Dios. Hay gente que sabe que existe Dios y un solo Dios, pero no es su Dios. Hay gente que saben que y creen que hay un Dios, pero no le creen a Dios. O sea, creen que ahí está, pero cuando Él habla no le creen a Él. Y entonces entra esa situación de que ya puedo ser un impío, alguien que no le cree a Dios. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. 7 caídas vimos hoy, podría ser que hay más caídas, pero dice la palabra que si 7 cae, de las 7 se levanta. Pero ¿quién se levanta por su propia fuerza? No, se levanta porque Dios lo ayuda. ¿Y saben por qué se levanta? Porque quiere ser justo. Si Dios acepta a alguien que cae tantas veces, 1 es porque lo ama y tiene gracia y misericordia. Y 2, porque cuando ve a esa persona tirada por desesperanza y por otras caídas que hemos visto,
Si algo puede notar el Señor quizás en sus ojos caídos, tirados en esa superficie quizás que huele al foso de la muerte, es porque ese justo quiere seguir siendo justo. Es porque esa persona no quiere morir ahí. Quiere morir en el intento de ser una persona justa. Tanto Pedro como Judas y como los demás tuvieron la oportunidad de cambiar, todos sentados a la misma mesa. Si Judas no se levanta como el traidor, alguien tenía que hacerlo. Y si ninguno cedía a la traición de su maestro, pues alguien de afuera tuvo que haber sido. Era la elección de cada quien. No es que era una predestinación hacia Judas. Es que Judas decidió caer, pero ya no levantarse. Pedro decidió caer, traicionando al Señor 3 veces, pero decidió arrepentirse. Los demás también fallaron. A veces tachamos solo a Pedro y a Judas. Realmente todos fallaron. Porque al morir Cristo en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo humano, en esa cruz, ninguno de sus valientes guerreros, discípulos y apóstoles que le seguían se encontraban con él. A excepción de Juan, el discípulo amado, mencionado ese nombre por el mismo Jesús, que se encontraba con su madre terrenal María. Y entonces vienen unas palabras hermosas de Jesús que le dicen: mira, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Porque Jesús se desaparecía, pero le dejaba a cargo de Juan. Eso lo veremos en una próxima, pero es muy importante. Si has caído, y que todos los que estamos ahí en casa y aquí en la iglesia hemos caído muchas veces. Pero si estamos de pie, uno es por la gracia y misericordia, que son 2 temas y términos diferentes. Y 2, que de plano Dios ha visto en nosotros la intención de que queremos seguir siendo justos. Y hemos convencido su corazón para que nos vuelva a amar, a levantar, a limpiar las heridas. ¿Dónde estamos? Te pediría que si puedes orar conmigo un momento a Dios. Le podamos decir que nos levante, que nos dé otra oportunidad. Quizás ya llevamos más de 7 caídas. El tema es que también llega un momento en que se acaba la misericordia y viene la ira. Y cuando es el momento de la ira, como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo. Y cuando se acaba la temporada y el tiempo de amor del Padre es porque viene su ira. Y cuando es tiempo de ira, aunque oremos y nos convengamos todos en un mismo espíritu y oremos bien, no va a haber nada que quite la ira de Dios, porque es su tiempo. Y no podemos decir que malo eres Dios, porque nos va a decir: tuviste tiempo de misericordia, tuviste tiempo para cambiar, tuviste tiempo para arrepentirte, tuviste tiempo para disfrutar. Ahora viene el tiempo de la ira y nada va a doblegar. No hay ayuno, no hay oración, no hay perdón, no hay súplica que cambie ninguna situación ni tuerza la mano del Señor para quitar su ira cuando es su tiempo de corrección. Porque en su justicia tiene que hacerlo, porque Dios al hijo que ama lo corrige. Y quizás acá también habemos un montón de corregidos por Él. El asunto es, ¿qué corrección queremos más adelante? ¿Correcciones más severas? ¿Correcciones más dañinas? ¿Correcciones que nos dejen cojo como Jacob? ¿O deberíamos aprovechar las correcciones que nos dejan marca? Porque quizás no profundizamos tanto en el pecado, entonces tampoco Dios profundizará en su corrección. Oremos al Señor y que Dios verdaderamente nos hable. Padre, gracias. Y todos los que estamos acá en iglesia, los que están en su casa, oramos un momento porque definitivamente tenemos que pedirte perdón. Señor, no importan las burlas, no importan las cosas que nos están diciendo los demás, que somos débiles o que estamos jugando con Dios, porque preferimos ser esos justos que caen, pero que se vuelven a levantar porque quieren ser justos y no quieren ser caídos. Porque queremos honrar tu nombre. Y si las fallas que hemos tenido merecen castigo, castíganos, Señor. De manera que ya no tengamos el deseo de fallarte. Padre, en este momento, en esta mañana, te pedimos perdón de verdad. Perdón porque queremos ser personas que participan, que hacen las cosas bien, que queremos hacer, Señor,
nuestro propósito en la vida de manera correcta. No nuestro estilo, al estilo de Jesús. Límpianos, Señor, aquellos pecados que nos han dañado, que nos han quitado el ánimo, que nos han quitado el aliento, que nos han quitado las ganas, que nos han quitado el deseo de servirte. Aquello que nos ha quitado el deseo de ser santos, que nos ha dicho que eso ya está pasado de moda. Perdónanos porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es el propósito de la vida, verte a ti, cuando nos toque partir de este mundo en el cual somos pasajeros. Eso es lo que nos toca, verte a ti. No nos hiciste para el infierno, no nos hiciste para el Seol, nos hiciste para el cielo eterno. Señor, permítenos abundar en tu presencia y en tu santidad. Nos rendimos ante ti, Señor. Y te damos, Señor, nuestra vida. Sigue trabajando en nosotros con tanta gracia y con tanto amor. Cámbianos de tal forma que ya no amemos el pecado. Que ya no le hagamos caso a las debilidades, Señor. Cámbianos, por favor. Ahí donde estamos cada uno, te entregamos nuestro corazón, quizás hecho trizas, pero que pedimos otra vez, como alfarero, lo reconstruyas. Gracias te damos por hablarnos tanto en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Hasta luego. Muy bien, vamos a continuar y vamos ahora a orar por nuestras ofrendas. Recuerda que cada una de tus ofrendas también las puedes depositar. Puedes llegar a la casa pastoral, puedes llegar al concilio para poder depositar tus ofrendas también y tus diezmos. Recuerda también que puedes seguirnos en todas las plataformas, en Facebook, como lo estamos haciendo en este momento, a través de YouTube. Y también nos puedes acompañar en cualquier otra, por ejemplo, ver nuestras fotografías, no solo en Facebook, en la cuenta de Facebook, sino que también por Instagram. Así que no faltes y puedes de una vez anotarte y darle like a cada una de las plataformas. Así que vamos a orar ahora y por favor cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, estamos nuevamente, Señor, delante de tu presencia y esta vez, Señor, venimos a darte, Señor, nuestras ofrendas, Padre de los cielos, para que tú las bendigas, Señor, para que tú las multipliques, que todo lo que nosotros en este momento damos, Señor, de todo nuestro corazón, Señor, sea, Señor, de bendición para ti y que pueda ser, Señor, transformado, Padre, en bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y que cada diezmo, Señor, que se esté dando también, Señor, sea de bendición, Señor, para nuestros hogares, porque sabemos, Padre, que tú no te quedas con nada, Padre de los cielos, y sabemos también que nada es nuestro, sino que todo es tuyo, Señor. Por eso lo depositamos, Señor, delante de ti y declaramos, Padre celestial, que estas ofrendas sean multiplicadas, Padre de los cielos, para cada una de nuestras vidas y nuestras familias y sobre todo nuestra congregación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a terminar ya este momento donde alabamos, donde adoramos a nuestro Dios, donde aprendimos de la palabra también de Él. Así que recuerda estar siempre pendiente de cada una de las transmisiones porque vamos a seguir siempre adelante. Y recuerda también de escribirle a los demás hermanos, de compartir con ellos y de siempre estar en una manera fraternas unos con otros. Así que no te desconectes y seas siempre atento y nos vamos a ver en el siguiente. Dios te bendiga. Es hora de las buenas noticias. Recordándote siempre sobre nuestros altares familiares. Los puedes realizar a lo largo de la semana, el día y la hora que más te acomode. Nuestros hermanos ancianos te harán llegar el estudio de cada semana. No olvides que todos los martes tenemos un momento de adoración a través de Facebook Live a las 7 de la noche. Los jueves tenemos nuestro estudio bíblico también a través de Facebook Live a las 7 de la noche. Y nuevamente nos vemos el otro domingo a las 9 de la mañana en nuestros servicios dominicales. Recuerda que todos los servicios y las cápsulas entre semanas se estarán subiendo en YouTube simultáneamente, así que no hay excusa para compartir la palabra de Dios. Y como siempre, que tengas un exitoso inicio de semana.